Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues lunes 2 de diciembre del 2024, ya estamos en el mes último de este año y precisamente pues estaremos abordando este tema del presupuesto 2025 y todo lo que implica. ¿Cuánto dinero hay? ¿Dónde está? ¿Qué tanto realmente la prioridad de este gobierno federal, del primer gobierno federal encabezado por una mujer, está colocando en el centro de su planeación presupuestal a las mujeres? Esto es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en esta mesa de análisis con Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Oseguera Rodríguez, aquí en este espacio de CIMAC Radio. Y bueno, también compartirles nuestro número de cabina 55 60 60 55 71. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y recordarles que nos puede encontrar a través de las redes sociales de CIMAC Noticias y también de cada una de las que aquí estamos participando. Y cada jueves, recuerde, cada jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM, pues está retransmitiéndose esta producción, este programa, esta mesa política. Y bueno, a ver, Marta Tagle, Angélica, Alma, muchas gracias por estar aquí como cada lunes. Y tenemos ya la propuesta de presupuesto, diferentes organizaciones y diferentes que analizan, pues, organizaciones que han estado analizando el presupuesto de la igualdad, incluso Simag Noticias también ha estado sacando información. Lo que nos indican, Marta, es que no somos tan prioritarias las mujeres en la presupuestación del gobierno federal para el 2025. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Qué has encontrado en esta revisión, Marta? Reza un dicho popular que el amor que no se ve en la cartera no es amor, pero digamos que no sé si con el amor, pero sí con las políticas públicas. Todo lo que un presidente, presidenta se propone puede ser o sonar muy bien, pero si no se ve reflejado en presupuesto, simple y sencillamente no existe. O sea, para que pueda existir cualquier política pública se requiere presupuesto. Y entonces en ese sentido, déjame decirte a ti, a las personas que nos están escuchando, que por lo menos desde el 2008 tenemos el anexo donde se encuentran los recursos etiquetados y que el anexo, entre otras cosas, el anexo 13 ahora empezó siendo el 9A, una herramienta del presupuesto que nos permite justamente a las mujeres poder identificar cuánto le invierte cada gobierno a las mujeres y a las políticas de igualdad, ¿no? O sea, no es otra cosa, o sea, están ahí todos los recursos que se gastan en las diferentes dependencias y este anexo 3 es muy importante porque justo nos permite saber si efectivamente le están poniendo dinero a los programas para la igualdad y para atender las violencias o definitivamente no. Entonces, lo primero que habría que resaltar sobre el anexo 13 con respecto a este año está concluyendo con una cantidad de 419,000 millones de pesos etiquetados en ese presupuesto, de un total, nomás para que nos hagamos como una comparación de un total de cerca de 8 billones que tiene el presupuesto. Es decir, las mujeres no llegamos ni al 5% del presupuesto programable. En realidad, el recurso etiquetado de todas las dependencias para las mujeres este año está alrededor del 5%, 419,000 millones. Y para el siguiente año aumenta un poquitito, 479,000 millones. Pero, y eso lo vemos todos, pues básicamente tiene el incremento relacionado con la inflación, ¿no? Hemos tenido una gran alza de precios y demás, y entonces digamos que en términos reales el presupuesto no está incrementando de manera sustancial, básicamente es nominal, es lo mismo que teníamos este año para el siguiente año. O sea, la presidenta no le está invirtiendo un peso más en términos globales a los programas para mujeres.
Podríamos analizar cada uno de los temas, pero le daré oportunidad a mí también a mis compañeras que hagan algunos comentarios, porque también, por ejemplo, aún no se ve reflejado el presupuesto para la Secretaría de las Mujeres, porque cuando llegó el presupuesto todavía no se aprobaba, de hecho todavía no se publica el decreto que crea la Secretaría de las Mujeres y formalmente no se le podía asignar recursos a la Secretaría de las Mujeres, pero los propios transitorios dicen que todos los recursos que tiene hoy en día el Instituto Nacional de las Mujeres y como también le van a pasar las atribuciones de CONAVIM, más o menos el cálculo es un poco más de 2.000 millones de pesos. Y también para hacernos una idea de qué significa esto, de cuánto tienen las demás secretarías, o sea, la Secretaría de las Mujeres van a ser con cerca de 2.000 millones de pesos. SEDATU, que es una de las secretarías que más recursos va a tener en este inicio de la administración de la presidenta y donde viene, entre otros programas para la vivienda, va a tener 131.000 millones de pesos. Entonces, nomás para que comparemos los 2.000 millones que tiene la Secretaría de las Mujeres contra los 131.000 que tiene la SEDATU. O sea, nacerá con esa cantidad de recursos y después, si quieres, vemos un poco más de detalle. No, pues, mi querida Marta, nos has dado un súper buen panorama de, pues, dónde está el amor, ¿no? ¿Dónde está el amor para las mujeres? ¿Dónde está el compromiso para la igualdad, Angélica de la Peña? Porque cuando se hizo la propuesta, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hizo la propuesta para colocar en la Constitución la igualdad sustantiva, ustedes tres, Marta, Angélica, señalaban no es suficiente. Está muy bien que esté en la Constitución, qué bueno, pero si no hay una política que acompañe esta igualdad sustantiva y ahora, como bien lo dice Marta, además, recursos económicos, pues está difícil que la igualdad sustantiva reconocida en la Constitución, pues se vuelva una realidad, mi querida Angélica de la Peña. Bueno, no puedo abrir mi video, creo que lo tienen que abrir ustedes. Ok, ya. Está listo. Bueno, me parece que los datos que da Marta son muy claros en el sentido de que no se está entendiendo por este gobierno, ni por el anterior, ni por los anteriores, la gran integración de voluntades políticas de organizaciones feministas, legisladoras, etcétera, para integrar un solo anexo que especificara pues todos los programas para políticas públicas que estaban dispersos en distintos otros anexos, desfigurados, y entonces decíamos, es que tiene que haber una sola mirada, tiene que haber una perspectiva de género, evitar que hubiera duplicidades, ver a evaluación de si lo que está etiquetado allí para, a ver, se me viene a la mente atender a las niñas que se embarazan y dejan la escuela, pues que no dejen la escuela, que fue uno de los primeros rubros que empezamos a discutir. Yo recuerdo, vamos a etiquetar 100 millones de pesos para que las niñas estén becadas y regresen, no dejen la secundaria. No sabíamos si eran suficientes, no sabíamos si se logró o no se logró. Y entonces toda esa discusión que viene desde finales del siglo pasado, literal, las especialistas, sobre todo las economistas y por supuesto las feministas, empezaron a plantear, a ver, tiene que haber un solo enfoque desde la perspectiva de género, una integralidad de las políticas públicas para, y eso es muy importante que quienes nos oyen lo reiteremos, para garantizar los derechos de las mujeres de todas las edades. Es decir, como dice Marta, si no hay dinero ahí, pues cómo va a haber amor que se exprese en lo concreto si no lo estás apoyando, para que haya ciertamente condiciones de que se ejerzan esos derechos, ¿sí? Y sobre todo, me parece que es muy importante también reafirmar otro aspecto que estaba en la discusión, evitar el asistencialismo. El gobierno no puede ser filantrópico, el gobierno tiene que definir políticas estructurales para garantizar los derechos, para que las mujeres sean realmente sujetas de derechos y no estén en un padrón electoral en donde pues si vas a votar o si vas a la marcha,
o si vas a no sé qué, pues te quito o te doy. Eso era lo que prevalecía, por cierto, de todos los partidos políticos, ¿eh? Pero entonces, cuando se decide finalmente, a partir de la modificación de la ley de presupuesto de egresos, cuya autora, promotora fue María Elena Chapa, y entonces pone la perspectiva de género en la ley de presupuesto, y entonces se empieza a integrar en un anexo bis y luego después en el anexo 13 todos los programas de políticas públicas etiquetadas, pues se suponía que así vamos a lograr ese gran objetivo de que las mujeres fueran sujetas de derechos, sacarlas de la situación irregular en las que se encontraban para convertirlas, a protegerlas desde este concepto de protección integral de los derechos. Pero eso, querida Lucía, queridas, no se logra ni se logró, y hoy se repite los mismos errores porque en el fondo no hay interés. No hay compromiso real con las mujeres, aunque tengamos las frases de llegamos todas, el tiempo de las mujeres, el gobierno estará centrado en los derechos humanos de las mujeres. Vemos que en el recurso no estamos avanzando y eso, por supuesto, lo han señalado tanto Marta como tú, Angélica, tiene un impacto real en la viabilidad de las políticas públicas. Decía Marta, 2,000 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres, que va a atender a más de 50 millones de mujeres que somos mexicanas en este país. Vamos un corte de estación y regresamos para seguir hablando del presupuesto para la igualdad. No se vaya. La reforma que empodera a más de 3 millones de mujeres con discapacidad en México. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma constitucional que propone hacer universal la pensión para personas con discapacidad en México, beneficiando directamente a más de 3 millones de mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad. Acompañada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, Sheinbaum explicó que esta iniciativa busca garantizar que todas las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, reciban una pensión no contributiva en los términos que dicta la ley. Con base en el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México hay 6.17 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 53% son mujeres. A pesar de esto, estudios recientes como la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 revelan que el 33.4% de las mujeres con discapacidad mayores de 12 años han sufrido discriminación en el último año, lo que pone de manifiesto la necesidad de políticas inclusivas y de apoyo. La enmienda al artículo 4 garantiza no solo la pensión universal, sino también el derecho a la rehabilitación para personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años. Este enfoque ampliado de protección social también armonizaría la pensión de personas mayores de 65 años con discapacidad con la pensión universal para adultos mayores, asegurando que reciban apoyo vitalicio. Por otro lado, la modificación al artículo 27 establece un jornal seguro para campesinos y campesinas que participan en el programa Sembrando Vida, brindando apoyo a aquellos que cultivan especies frutales y maderables. La propuesta incluye fertilizantes gratuitos y precios de garantía para productos básicos como maíz, frijol y leche, beneficiando especialmente a mujeres campesinas, quienes suelen enfrentar barreras en el acceso a recursos productivos. La Secretaría de las Mujeres destacó que esta reforma atendería de manera integral la discriminación interseccional que enfrentan mujeres con discapacidad, quienes a menudo son marginadas en ámbitos como la educación, el empleo y la seguridad social. La iniciativa busca erradicar estas inequidades, permitiéndoles un acceso justo a derechos fundamentales y a una vida libre de violencia. Sheinbaum también subrayó la importancia de convertir los programas sociales en derechos constitucionales, protegiéndolos de futuros cambios políticos. Además, criticó la oposición de algunos legisladores del Partido Acción Nacional, quienes han votado en contra de la reforma, argumentando que esta política es crucial para alcanzar una sociedad más equitativa. La reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum no solo representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres con discapacidad, sino que también busca transformar la percepción y el tratamiento de la discapacidad en la sociedad mexicana. Estamos ya de regreso aquí en
la mesa política este lunes 2 de diciembre del 2024 y estamos abordando precisamente, pues, dónde está ese compromiso reflejado en el presupuesto para la igualdad. Muy bien, las becas sin duda son bienvenidas, pero si no hay recursos y fondos, pues entonces nos van a quedando eh, huecos, como una especie de queso gruyere, donde hay hoyos y hoyos dentro de la política de igualdad, mi querida Alma. Ya nos hacía un recuento muy importante, Angélica de la Peña, porque ese cambio que ha ido construyendo el movimiento feminista para poder, uno, visibilizar cuál es el recurso real que se está colocando y después recordarás, Alma, pues también la continuidad del seguimiento, la supervisión de en qué caramba se está utilizando ese recurso, porque igual que en los partidos políticos tienes el 2% y luego se dedica a mandiles y otras cosas y no a la promoción, a la formación de mujeres de los partidos en términos de política. ¿Cómo ves este presupuesto, mi querida Alma? ¿Dónde están colocados y qué lectura le das, sobre todo desde el movimiento feminista? Muchas gracias, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, yo creo que es claro, lo dijo de una manera muy simpática Marta, ¿no? Si no hay dinero, no se ve el amor. Y me parece que efectivamente las feministas siempre hemos hecho hincapié en la importancia de poder, primero, transversalizar la perspectiva de género. Ese presupuesto no está transversalizando la perspectiva de género, por un lado, y por el otro, lo que se aplica, lo que se etiqueta a programas que son indispensables garantizar para la protección, para la salud, para la seguridad, para la no discriminación, la no violencia contra las mujeres, porque no puedes hablar de la igualdad sustantiva si todo lo que mencioné y mucho más no está garantizado. Es una falacia, es un discurso eh, en aras de quererlo hacer realidad, pero se queda en el discurso, lamentablemente. Y por el otro lado, el poder institucionalizar esa transversalidad de la perspectiva de género requiere de una serie de capacitaciones y de mecanismos que hemos estado insistiendo desde el movimiento feminista, mecanismos para vigilar el cumplimiento de las leyes, para vigilar el cumplimiento de lo que está ahí etiquetado, que efectivamente se lleve. Tú pusiste el ejemplo de los partidos políticos, que era un escándalo, que con lo que se etiquetaba para precisamente la capacitación de las mujeres se gastaba en papel del baño, en la electricidad, en los material de limpieza, o sea, era una vergüenza y fueron todos los partidos sin excepción. Entonces, estos mecanismos que curiosamente, lo digo de manera irónica, el INE empezó a, digamos, eh, a enfatizar la vigilancia para el cumplimiento de esto, logró avances. Sin embargo, eso no lo hemos visto en las otras instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Al contrario, hemos visto descobijados los derechos humanos de las mujeres, hemos visto descobijado los avances que ya habíamos tenido y que tanto trabajo ha costado. Yo respeto mucho a las compañeras como Marta y como Angélica, porque es una lucha tremenda la que se da allá adentro y a veces hay que soportar cosas invivibles para mí, ¿no? No sé cómo están vivas, en el sentido de la confrontación y de la resistencia a poder identificar eso es violencia institucional, eso es incumplimiento. O sea, las resistencias culturales patriarcales están en la etiquetación o no, o el mundo que se está haciendo. Esto es más importante que aquello. ¿Quién dijo? Cuando sabemos que ningún derecho humano puede ser mejor o mayor o más importante que el otro. Son interdependientes. Punto. Entonces, yo creo que lamentablemente, lamento mucho, lo he dicho desde el principio que yo soy muy escéptica y quisiera ver como una actitud de
oportunidad, la posibilidad de que el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que no tiene nada de presupuesto, pudiera de aquí al próximo año garantizar tener un presupuesto, garantizar jalar esas cosas que están sueltas, dispersas, pero con la transversalidad de la perspectiva de género feminista, con la institucionalización y con el involucramiento de todas y cada una de las dependencias, no del DIF, como dice, no de la No, bueno, Secretaría, ¿no? absolutamente. Y esto que tú dices de la vigilancia, mi querida Alma, es muy importante, pero ahora ya no tendremos el INAI, Marta. Ya dependeremos, además de los mecanismos que la Secretaría o el Congreso, la Comisión de Igualdad, en dado caso de la Cámara de Diputados, pueda dar eh, algunas vistas de esos 2.000 millones de pesos que va a tener la Secretaría de las Mujeres, en dónde caramba se van a colocar, porque como tú bien lo señalabas, todavía está colocado en la lógica del Instituto Nacional de las Mujeres, que no es la misma lógica de la Secretaría de la Igualdad, que tendrá que echar a andar no solamente el Sistema Nacional de Cuidados, que ya adelantaba Alma, no se ve el recurso, pues, colocado ahí. Es decir, ¿cómo vamos a desarrollar este sistema que es tan importante con el presupuesto que se tiene colocado, mi querida Marta? Pues tocan un tema muy importante, el tema del seguimiento del presupuesto etiquetado, porque en la ley del todavía, porque bueno, lo están, en cuanto publiquen la creación de la Secretaría de las Mujeres, se abroga la ley del Instituto Nacional de las Mujeres. En la ley del Instituto de las Mujeres se establecía la obligatoriedad por parte del instituto de presentar un informe trimestral a la Cámara de Diputados para que en la Cámara se hiciera una revisión, no solamente del presupuesto del instituto, sino de todo lo que estaba etiquetado en el anexo 13. Esto pues queda en el aire, ¿no? Al hacerse una secretaría formalmente, este tema no sabemos si lo van a retomar o no lo van a retomar, aunque como bien apuntaba hace un rato Angélica, tenemos instrumentos por la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria que nos permitirá darle algún seguimiento, aunque siempre es más complejo, porque por ejemplo, desde las organizaciones con las que yo participo, particularmente de Aliadas por la Igualdad, pudieron identificar, no a partir de los informes que se hacen ante la Cámara de Diputados, sino justamente de la revisión de la cuenta pública, que es una herramienta del presupuesto, que una cosa es lo que viene en el presupuesto, ¿no? Lo que ahorita estamos viendo de este proyecto para el 2025, que les digo que aproximadamente todo el anexo 13 tiene 479.000 millones de pesos. Una cosa es lo que se lo que se propone, otra cosa es lo que se aprueba. Siempre se hacen ahí ajustes pequeños y demás, y generalmente en el caso del anexo 13 es a la baja. O sea, nunca vemos un incremento, o sea, que los diputados digan, le vamos a poner más a las mujeres porque generamos aquí recursos. No, generalmente le quitan. Entonces, una cosa se presenta, otra cosa se aprueba. Otra cosa se publica porque después se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación y en todo vamos a la baja. Y lo peor, cuando se publica la cuenta pública, que es generalmente un año después, hemos descubierto que además se ejerce, o sea, la cuenta pública es lo que ya se ejerció, ¿no? En la cuenta pública se ve un subejercicio terrible de los recursos para las mujeres, pero no porque se esté dejando de gastar, sino porque las políticas de la propia Secretaría de Hacienda, donde no permite que bajen los recursos, hace que tengan mucho menos. Entonces, de estos 5 pesos de cada 100 que nos dan a las mujeres, nos terminan tocando como 3 más o menos. Y entonces yo les digo que me siento como Bartola. Si se acuerdan de la canción de la Bartola, de ahí te dejo esos 2 pesos, paga la renta, el teléfono y la luz, así nos tienen. Porque además, lo que estamos hablando de la Secretaría de las Mujeres, que más o menos son 2.000 millones, son 2.072 millones los que va a tener, son de programas que ya existen y que en los hechos deberíamos esperar que no desaparezcan porque tienen tareas fundamentales. 2 de ellos que van a pasar de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de las Mujeres al desaparecer con ABIM son uno, que es el, digamos, el más viejo en el sentido de que antes de que hubiera Anexo 13 ya había un programa que es el PAIMEF, el programa dirigido a las instancias de las mujeres, a los mecanismos de adelanto de las mujeres en las entidades federativas, y ese pasa ahora a la Secretaría de las
mujeres. Ojalá no desaparezca, viene hoy en día prácticamente con los mismos recursos y otro más es el de los refugios para mujeres víctimas de violencia, que en términos nominales viene con una pequeña disminución, tenía 485 millones este año, iba a tener 484, es una pequeña baja, pero si pensamos nuevamente en la inflación, está teniendo por lo menos una disminución del 3% del presupuesto para los refugios. Y pensando en el trámite burocrático, porque ya lo han pasado los refugios, cuando esto pase a la Secretaría de las Mujeres, se van a tardar un montón de tiempo en bajar los recursos. Efectivamente, porque una cosa es lo que se propone, otra cosa es lo que se discute, otra cosa es lo que se aprueba, otra cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que se ejerce y otra cosa es cómo baja a las dependencias. Recordemos, por ejemplo, este año, los refugios recibieron la cantidad después del primer semestre del año, es decir, en 2025, sin reglas, en una transición de instituto a secretaría, no sabemos cómo va a quedar, Angélica, y regresamos del corte contigo precisamente para que hablemos de esto que ha marcado Marta, el PAIMEF, los refugios para las mujeres y salud sexual y reproductiva, que es otro de los grandes temas pendientes en nuestro país. Vamos un corte de estación, estamos en la mesa política, volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. En Mesa Política, recuerden 55 60 60 55 71. También nuestras redes sociales de CIMAC nos pueden encontrar y cada una con nuestras cuentas también nos encuentran, ya sea en lo que era Twitter, X ahora, Facebook o cualquiera de las plataformas, ahí nos encuentra en CIMAC. Angélica, ¿cómo ves lo que acaba de plantear nuestra querida Marta Tagle, que no es cualquier cosa? Tu micro, Angélica, tu micro. Me parece que Marta toca un punto muy importante que hay que atender, pero sobre todo recordar todas las recomendaciones, todos los acuerdos que derivan desde 1994 en la Conferencia del Cairo, donde hay una discusión puntual y una separación de los derechos reproductivos de los derechos sexuales de las mujeres. Me parece que ese fue un parteaguas en la humanidad, porque todo era alrededor de la reproducción de las mujeres, etcétera, etcétera, y entonces no se veía la parte importantísima de reconocer que las mujeres también tienen derechos sexuales. Y hubo compromisos muy importantes. Bueno, detener la muerte materna, me parece que eso fue muy importante y todavía yo recuerdo en el sexenio todavía de Fox, pues era muy importante que no se prendían los focos rojos cuando una mujer moría por parto, hay que ver por qué fue y una investigación, etcétera, etcétera. Hoy eso no se está haciendo. Por ejemplo, garantizar que las niñas no se embaracen a temprana edad, definir el embarazo temprano como embarazo de alto riesgo, no solamente porque físicamente es un problema para una niña, una adolescente embarazarse, tener 9 meses de embarazo, sino también lo que significa para ella un parto a esa edad y además socialmente tener que salir de la educación, de esta protección que impide su desarrollo como persona. Me parece que ese tipo de temas no se tocan. Hay una especie de tabú y México, por desgracia, sigue creciendo el embarazo adolescente. Las chicas menores de 18 años de edad, cuando tienen un primer embarazo antes de los 15, tienen un segundo embarazo antes de los 18, más o menos en un 30%. Es decir, no estamos hablando de asuntos menores, pero no se tocan. Y entonces a mí la reflexión que me viene a la cabeza es cuando se está hablando de una Secretaría de las Mujeres, se está hablando de que nos preocupan las mujeres porque llegamos todas, etcétera, etcétera. Y luego tienes leyes que no se aplican, presupuestos que se tergiversan, que se disminuyen, pues estamos frente a pura demagogia. Me parece que esa es la verdad. Somos casi el 52% de la población de este país y por supuesto no estamos siendo consideradas como esa parte, esa mitad
de la humanidad en donde en las mujeres recaen de manera más cruda las condiciones de pobreza o de extrema pobreza. En las mujeres recaen las broncas cuando quedan abandonadas frente a la impunidad en muchos hechos. Hoy nadie pela, perdónenme la palabra, a las mujeres buscadoras, a las madres buscadoras, y entonces ves que ¿dónde crecen la desaparición forzada? Están creciendo en menores de 15 años y sobre todo en mujeres y niñas. Entonces, ¿qué le pasa a este país? Pues no hay una discusión para garantizar, para ver qué es lo que se tiene que hacer para que no existan violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y bueno, el presupuesto era una herramienta puntual para equilibrar, para garantizar no solamente la equidad social, sino también para garantizar la implementación del enfoque que te deriva de la igualdad sustantiva como principio rector de los derechos de las mujeres y las niñas. De manera que sí hay una preocupación que todas nosotras compartimos porque llega una mujer por fin a la presidencia de México y entonces pues todas quisiéramos reflejarnos en que ella va a atender, va a retomar todas estas grandes batallas, discusiones, propuestas que se han hecho desde el movimiento feminista, particularmente y desde la academia, las mujeres feministas en la academia, y pues no es así. Y eso lo quisiéramos. Yo creo que varias feministas dijéramos que bueno que llegó una mujer a la presidencia, por supuesto, porque es parte de los derechos que tenemos todas, pero ojalá colocar en el centro realmente la vida y la integridad de las mujeres y que con esa lógica gobernara. Has tocado muchos temas importantes. Uno de ellos tiene que ver con una cosa es el discurso y otra cosa es los hechos al gobernar, mi querida Angélica. En el discurso estamos todas, en fin, está esta parte simbólica de las mujeres, ahora el 25 de noviembre del recordatorio de las mujeres, la sección que se ha colocado en las mañaneras del pueblo para hablar y reconocer a las mujeres del pasado, pero estas de hoy en día, como cualquiera de nosotras y las que nos estén escuchando, tienen retos importantes para poder vivir en igualdad. La violencia es uno de ellos, los embarazos en la adolescencia, que muchos, yo diría, la gran mayoría no son planificados, no son deseados y tienen impactos muy fuertes en la vida de las adolescentes, donde las becas que nos recordaba Angélica para las adolescentes embarazadas, no sé exactamente dónde se quedaron, no sé si todavía existan, en algún momento habían desaparecido y luego volvieron a regresar. Estos son los retos concretos con que las mujeres vivimos día a día. Eh, Alma Margarita, y sin embargo, esos vemos no están, ya no lo decía claramente Marta Tagle, ¿no? El presupuesto, lo que implica, no somos ni siquiera por ahí el 5% del presupuesto global, aunque somos más de la mitad de la población. Los retos son mayúsculos, en fin, y además se van haciendo ocurrencias como la cartilla de los derechos humanos de las mujeres frente a estas realidades contundentes, mi querida Alma. Sí, efectivamente, yo creo que el neopatriarcado falocrático es muy fuerte. Es decir, siempre hablamos de la misoginia, de las actitudes patriarcales y creemos que lo típico, y lo pongo entre comillas, lo típico porque lo típico se sigue reproduciendo, ya está erradicado, lo cual es una falacia, lo sabemos por las estadísticas que al contrario, después de la COVID-19, se incrementó exponencialmente. Entonces, hay muchas formas de seguir sujetando o debilitando la autonomía de las mujeres. Y en los gobiernos, una de las formas más significativas, ya lo comentaba, la manera en los términos en cómo está desglosado, tanto Marta como Angélica, cómo efectivamente en la práctica se está reflejando esa mirada.
Y lo que estamos viendo que que el 2025 no será una vez más, como en la administración anterior, un año para fortalecer y avanzar en los derechos de las mujeres. Una vez más, vamos a ver que las víctimas, eh, en razón de la violencia, de los feminicidios, todo tipo de delitos que las mujeres siempre hemos denunciado, no estamos viendo que avancemos. Y las propuestas de las reformas constitucionales y lo que nos prometieron con el poder judicial de quitar a magistrados, bueno, esta estructura, y con la votación, las elecciones del Poder Judicial, pues íbamos a generar, erradicar la corrupción y el nepotismo, o sea, todo eso que se escucha fantástico, se convierte en una total falacia porque el presupuesto en la práctica no tiene un enfoque con perspectiva de género feminista, no tiene una dirección donde estemos viendo que se está atendiendo las causas de la violencia contra las mujeres, la misoginia, la cultura patriarcal institucionalizada, está institucionalizada. No estamos viendo que esto se atienda y en ese sentido, eh, pues sí, o sea, tenemos la obligación mínima de denunciarlo, de exponerlo, de hablarlo, de transparentarlo. Y ahora en un contexto en el cual, donde las instituciones que ayudaban a evidenciar una serie de escándalos no las tenemos, entonces yo veo una administración, ya no solo el año próximo, sino una administración muy difícil, muy peligrosa para los derechos humanos de las mujeres que siempre se han minimizado, infravalorado, invisibilizados y en general para la población. Y, Y y esto, y esto va a implicar, digamos, estancamientos para el avance de las mujeres, para realmente garantizar la igualdad plena. 6 años donde varios de los temas quedaron, digamos, parados o en lo mínimo. em, y bueno, pareciera ser que van a repetirse 6 años más. Em, a mí me preocupa realmente el término de la impunidad, del acceso a la justicia para las mujeres. Se van mezclando entre la falta de presupuesto, las transiciones de las dependencias, esta nueva organización de gobierno en donde además, bueno, pues el sistema judicial, una parte se modifica, pero las fiscalías siguen siendo intocadas y quienes en algún momento hemos recurrido a las fiscalías sabemos que es entrar a un laberinto realmente muy complejo que nos va alejando de la justicia y nos va colocando un poco en el desánimo de para qué denunciar a veces. En fin, de estos y otros temas vamos a seguir hablando porque todo ello tiene que ver con el presupuesto para la igualdad. ¿Dónde está colocado precisamente los recursos y las promesas de gobierno que se han hecho durante campaña y luego con estos puntos de la República de las Mujeres y el presupuesto no necesariamente está respondiendo a ello? Vamos a un corte de estación, volvemos a la mesa política para seguir analizando el presupuesto para la igualdad. Los retos de Mara Lezama, seguridad y empoderamiento en Quintana Roo. Mara Lezama tomó protesta como la primera gobernadora de Quintana Roo el 25 de septiembre de 2022, marcando un hito en la historia política del estado. Su llegada al poder no solo representa un avance en la igualdad de género, sino también una oportunidad para impulsar cambios significativos en la política y la sociedad quintanarroense. Según datos del INEGI, las mujeres en Quintana Roo enfrentan desafíos significativos. Aunque representan aproximadamente el 50% de la población, las tasas de violencia de género son alarmantes. Las cifras indican que más del 30% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que pone de relieve la urgencia de implementar políticas efectivas para su protección y empoderamiento.
Para abordar estas necesidades, la administración de Mara Lezama ha puesto en marcha diversos programas dirigidos a las mujeres. Estos incluyen iniciativas de capacitación laboral, apoyo psicológico y jurídico, así como proyectos que fomenten la participación económica de las mujeres en el desarrollo local. Estas acciones buscan no solo ofrecer apoyo inmediato, sino también promover la autonomía de las mujeres en la sociedad. La creación de la Secretaría de las Mujeres ha sido un paso crucial en este proceso. Esta dependencia se encargará de diseñar y coordinar políticas públicas que garanticen la igualdad de género, la prevención de la violencia y el empoderamiento de las mujeres. Con este organismo, el gobierno estatal busca consolidar un enfoque integral para abordar las problemáticas que afectan a las mujeres en la región. Sin embargo, a pesar de estos avances, Mara Lezama enfrenta retos significativos, especialmente en el ámbito de la seguridad. Quintana Roo ha experimentado un aumento en la violencia y el crimen organizado, lo que afecta directamente a la población, incluyendo a las mujeres. Las estadísticas revelan que, durante su administración, los delitos de alto impacto han ido en aumento, lo que ha generado un ambiente de temor y desconfianza. El reto de la inseguridad se agrava con la percepción de que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener la violencia. Las mujeres, en particular, son vulnerables a situaciones de riesgo, lo que resalta la necesidad de estrategias de seguridad que integren una perspectiva de género y aborden las causas profundas de la violencia. Mara Lezama ha reiterado su compromiso de priorizar la seguridad y el bienestar de las mujeres, pero el camino hacia un entorno seguro y equitativo sigue siendo un desafío constante. La presión social y las demandas de la ciudadanía exigen resultados tangibles en la reducción de la violencia y la mejora de las condiciones de vida para las mujeres en Quintana Roo. A medida que avanza su administración, el enfoque de Mara Lezama se centra en fortalecer las políticas públicas y los programas destinados a empoderar a las mujeres. Estamos de regreso aquí en la mesa política 55 60 60 55 71 y nuestras redes sociales. Ahí nos encuentra a través de CIMAC y CIMAC Noticias. Pues a ver, Marta, estamos cerrando, pues ya es, además este año, em, pues el presupuesto es lo que es, no podemos hacer otra cosa, porque además hay poco compromiso también de las legisladoras para empujar hacia arriba, digamos, el presupuesto para las mujeres. Finalmente, parece ser que con eso vamos, o por ahí estaremos amaneciendo en 2025, y con eso se hará lo que se pueda hacer, mi querida Marta. Sí, y yo creo que la parte más lamentable es que justo se celebran una serie de reformas que por supuesto pues caen en la responsabilidad de quienes son legisladoras, Angélica y yo que ya nos ha tocado pasar por ahí, pues sabemos que es la responsabilidad de hacer leyes, empujarlas, promoverlas y digamos que estas reformas que han aprobado de la presidenta pues les correspondía hacerlo, pero se celebran estas reformas como si fueran un hecho concreto, ¿no? Y al final de cuentas vemos, por ejemplo, el último comentario que hacías antes del corte con respecto a las fiscalías, es que en esta reforma le dan atribuciones a las fiscalías para que puedan instalar una fiscalía especializada para atender los delitos de violencia contra las mujeres en cada una de las entidades federativas y aunque en los transitorios se establecen que estas fiscalías operarán con los recursos de las entidades federativas, pues en los hechos además las entidades están teniendo un recorte y tampoco tienen en sus prioridades atender la problemática de las violencias de género. Entonces, pues suena bien, o sea, sonaba una buena idea de que no solamente en algunos estados hubiera estas fiscalías especializadas, sino que fuera una política institucional en todo el país, pero simple y sencillamente no podrá ser o no con el nivel que se requiere porque una fiscalía especializada, por supuesto que requiere recursos. Y lo mismo con la igualdad sustantiva, ¿no? Por otra parte, también vimos que en la creación de la Secretaría de las Mujeres se le da como nueva atribución la del sistema de cuidados y efectivamente prácticamente no viene nada etiquetado para el tema de cuidados, más lo que ya sabemos, ¿no? En materia de educación, salud, etcétera, y obviamente en el sistema de salud, pero nada nuevo para que realmente pueda existir un sistema de cuidados. Entonces le dan una atribución a la Secretaría de las Mujeres que no tendrá ningún medio para poder realizarla. Y entonces ya ni siquiera en el DIF, no sabemos ya ni siquiera dónde va a quedar y formalmente pues no hay ningún recurso identificado en el presupuesto que se vaya a dirigir a desarrollar ese tipo de actividades.
Y lo dijo la próxima secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, en este foro nacional sobre los cuidados, que en este sexenio se pondrían las bases, no se va a echar a andar. Es decir, nos van pateando el bote, como se dice coloquialmente, para el que venga. Pero esto que tú acabas de señalar, y quiero tocarlo con Angélica, porque bueno, desde la Comisión del Senado en los Derechos Humanos de las Fiscalías, bueno, se creó la FEBINTRA, recordarán, que tiene ese mandato de ser una fiscalía especializada, de atender los delitos contra las mujeres, pero es una fiscalía que realmente no ha pasado a tener el papel protagónico que tendría que tener, mi querida Angélica, y ahora pensar que las entidades federativas van a responder, digamos, aportándole recursos para crear las fiscalías en cada entidad, pues lo veo medio complejo, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, qué bueno que recuerdas, Evintra, que se constituyó como una Procuraduría de Justicia para las mujeres, es decir, no para definir la política pública, sino para garantizar justicia para las mujeres que eran víctimas de delitos inscritos por ser mujeres, padecidos por ser mujeres. Pero luego le agregan otra materia que es otra cosa totalmente diferente, que tiene que ser atendida de manera más puntual. También es un delito configurado como un delito grave, que es la trata de personas, de mujeres y niñas, y entonces la fiscalía desde entonces se desfiguró. La verdad es que no es la solución, y como lo hemos visto durante todos estos años que existe la FEMITRA, pues es un elefante blanco allí que no incide en absolutamente nada. Se supone en lo que tiene que ser procuración de justicia, es decir, integrar expedientes para llevarlos a jueces para que haya una sanción. Lo que necesitamos nosotras es volver a la prevención, volver a anticipar, garantizar el acceso de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Es lo que no se ha entendido, que esa es la tarea fundamental, esencial, de quienes están en el ámbito ejecutivo, en los 3 órdenes de gobierno. Las fiscalías tienen su responsabilidad, el Poder Judicial, bueno, que ya no existe, quién sabe qué vaya a pasar con eso, pero tiene otra responsabilidad. Lo que tú tienes que hacer como gobierno es entender que tu responsabilidad es anticipar a que no haya delitos, a que no haya violencia, a garantizar el acceso de las mujeres. Y en eso hemos fallado, y el presupuesto de egresos, por cierto, es lo que apoya esas políticas públicas para que pueda cumplirse con este principio fundamental constitucional de los derechos humanos inscrito en la Constitución, y particularmente en el primero constitucional. Entonces, México es un desastre en política pública, no se entiende, no se quiere entender, y entonces hoy tenemos recursos dedicados a integrar un padrón electoral de la gente más pobre, más necesitada, que no va a salir de la pobreza, que no va a salir de la mediocridad, que va a seguir en la exclusión social y la marginalidad, y por supuesto discriminada. Es un desastre en este país el que no haya gobierno que gobierne realmente. Y eso baja hacia las entidades federativas, y peor, en los municipios ni siquiera figura, cuando deben ser principalmente los que reciban los recursos para garantizar precisamente la prevención, la atención, pero sobre todo la prevención, desde la política pública, con programas sociales en las colonias, en los barrios, en las comunidades, todo lo que se necesita abajo. Y hoy, por supuesto, no es un tema que toquemos hoy, pero el siempre estar impidiéndose que se vaya a una reforma fiscal para que no sea la centralización de los recursos públicos, del erario público, y no se bajen a las entidades y sobre todo a los municipios, pues tenemos un país en la locura. Y no hay, por desgracia, quien esté presidiendo en el país que entienda eso tan elemental que nosotros aquí lo entendemos de manera puntual. Y que eso lo complejiza todavía más, mi querida Alma, porque bueno,
si en la federación, la FEBIM primero y luego la FEBIMTRA es un elefante blanco, pues no quiero ver qué va a pasar en las entidades federativas, donde igual se coloca un escritorio, una persona y se dice ahí tienen su fiscalía, háganle como puedan. Tu micro, mi querida Alma. Gracias. Gracias. A mí me da muchísimo gusto estar en esta mesa siempre porque tenemos a personas aquí, compañeras muy queridas, expertas con una larga trayectoria y todos los embates que han tenido que dar en el Congreso y en el Senado han sido heroicos, y lo digo como una manera de reconocimiento, porque muchas veces la gente eh, que no está viendo las sesiones, que no tiene tiempo, porque pues como vivimos en un país donde hay una población grandísima en pobreza y extrema pobreza, pues por supuesto que van a priorizar su tiempo en sus actividades que les permita un ingreso. Entonces, poder poner en el centro y en la mesa estas reflexiones eh, de- que están compartiendo una experiencia tan complicada, lo que es estar en esos espacios para el presupuesto, y ni siquiera estamos hablando del ambiente, de todo lo que se llama de la violencia. Entonces, en la FEBIN y en la FEMINTRA, cuando hablamos de cómo llegamos hasta las entidades y a los municipios, pues recordemos que siempre se enfatizaba la importancia de etiquetar para la capacitación, porque seguíamos teniendo ministerios públicos y pensamos que ya no están. Señora, por favor, hágale caso a su marido o no se pelee. O sea, estas cosas que lo único que hacían era revictimizar a alguien que le había costado años ir a denunciar. Entonces, estas cosas de que ya no cambian una, un paquete de cervezas por una mujer, por una niña, creemos que eso no pasa en nuestro país, no pasa en las entidades y sigue sucediendo. Entonces, por eso mi reconocimiento tanto a Marta como a Angélica, porque sé que les ha tocado ahí estar luchando, pero también vemos que hay muchas compañeras en los partidos políticos que simplemente se cuadran a lo que se dice, y las fiscalías, las fiscalías pues se convierten también en un elefante blanco, porque las mujeres van a denunciar y terminan denunciando en el Facebook. Fui a la fiscalía y no se me atendió, y me dijeron que hoy no había una abogada o que no había llegado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo es posible? Siglo XXI. Entonces, no es una cuestión solo de presupuesto, no es una cuestión solo de capacitación, no es una cuestión solamente de sensibilización. Necesitamos que todas las mujeres y hombres del país, de las empresas, de todas partes, podamos denunciar y evidenciar, porque no sabemos si el día de mañana le va a tocar a tu hija, a tu nieta, a tu madre, y aunque no le toque, de todas maneras, es parte de la construcción democrática de un país el poder incidir y terminar con estas imposiciones que no se discuten y deberían discutirse, que no se dialogan y se llegan a acuerdos, se debería llegar a acuerdos, y estamos viviendo un año inédito en la historia de nuestro país. Lo podemos decir de muchas maneras y es la forma más breve que lo puedo decir. Y bueno, finalmente la impunidad lo que genera es un desánimo para ir a denunciar, para seguir procesos, etcétera. Y como lo han señalado, pues es también la puerta giratoria para que se repitan, porque los feminicidas, los violentadores se saben impunes. Y ese es un gran tema. Y hemos llegado al final de esta mesa. Nos escucharemos el próximo lunes aquí en punto de las 10. Y bueno, pues recordar que en la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, quien hoy es su cumpleaños, y le mandamos un fuerte abrazo. Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Esperamos el pastel, chicas. Y yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Mesa Política. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.